Nació en la ciudad de Reconquista, en Santa Fe. Es licenciado en Administración por la Universidad de Belgrano, máster en Business Administration por la Universidad Católica Argentina. Está estudiando coach ontológico y próximo a graduarse. Se llama Alejo Chapero y ha trabajado en el área de management, finanzas, marketing y relaciones institucionales en diferentes empresas del sector privado, como así también, por amor a la política, como dice en su libro, como plataforma para servir a la sociedad, en el ámbito del sector público. Es un lector voraz, es deportista, buscador espiritual. También se ha formado como instructor de técnicas de respiración. Fue colaborador de la International Association of Human Value, es una ONG con sede en Ginebra, Suiza. Alejo vivió en Alemania, Suecia, Inglaterra, Noruega y España. Y en la actualidad reside en Buenos Aires. Y hoy lo tenemos con nosotros. ¿Cómo te va, Alejo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, es un gusto que estés con nosotros. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos un espacio de programa en donde no tenemos prisa, tenemos muchas ganas de que nos cuentes qué haces. Y como habíamos dicho al inicio, nuestro programa es la sustentabilidad en cuerpo y alma. Y nos vamos a dedicar un poco al cuerpo, y ya habíamos hablado de eso, y esto lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de poner el énfasis sobre el alma en esta parte del programa. Y hay un tema de un libro que luego vamos a comentar, que Alejo ha escrito, y vamos a dedicarnos al tema, pero hay un tema muy importante que está justamente en el capítulo 1, que es las empresas e instituciones tienen alma. ¿Viste, Meli, que vos me decías que no estabas tan segura que lo que yo decía, que tenían alma? No, pero Alejo nos va a ayudar a ver si podemos interpretar cómo las empresas e instituciones tienen Porque, alma. a ver, en su libro Hágase la voluntad, Alejo explora un poco las nuevas conformaciones que se están dando en las empresas y cómo liderar con valores. ¿Qué significa esto? Bueno, por algo quise arrancar el libro y el primer capítulo, como dijo José, se llama Las empresas e instituciones tienen alma, porque literalmente tienen alma. Donde hay dos o más personas interactuando, llevando a cabo acciones o conversando, hay chitta, que en sánscrito es una palabra que significa conciencia. Y donde hay conciencia hay emociones. Y donde hay emociones está el alma. Por ahí pensamos que las empresas son columnas de cemento, ascensores, dispenser de agua, escritorios. Y en realidad hay personas detrás tomando decisiones minuto a minuto. Donde hay un mundo emocional detrás, ahí que va de la mano. Entonces, por eso yo digo que las empresas tienen alma. Cuando uno dice la empresa decidió dar premio a la empresa, decidió, ¿quién es la empresa? ¿Qué es la empresa? Es un conjunto de seres humanos, de personas llevando a cabo decisiones minuto a minuto. La sumatoria de las decisiones de los integrantes de la empresa es lo que conocemos como la conducta de esa empresa, la acción de esa empresa. No lo es sino a través de las personas que las empresas toman forma y acción, ¿no es cierto? Por eso es tan importante trabajar sobre las personas. El día que tengamos muchas virtudes, más que las que tenemos actualmente, para ejercer o para incluir en esa sumatoria, tendremos empresas mejores. Por eso todo el esfuerzo que haces tú en formar es un esfuerzo que se va a ver en eso. Y José, Melania, cuando decimos empresas e instituciones, claramente está la política detrás. Si un político lo que lo mueve, ¿cuál es la emoción que lo mueve a participar de la actividad pública, de la función pública? Emoción viene del latín emovere, que es lo que me mueve hacia afuera. Si la emoción que te lleva a vos a ocupar un cargo público, que es donde la sociedad te da la posibilidad ni más ni menos que dirigir los recursos, que son de todos, si la emoción que te mueve a vos es a servir a los demás por sobre todas las cosas, muchas mezquindades,
muchos egocentrismo y falta de generosidad que vemos hoy en la arena política, no estarían. Claro. Porque si vos decidís participar activamente en política porque tu prioridad es servir a los demás y realmente contribuir a la vida de los demás, las acciones serían muy diferentes. Pienso en líderes políticos del calibre de Mandela. Nelson Mandela fue un alma realmente, a mi juicio, iluminada. Claro. Y si hubo un Mandela puede haber unos cuantos más. Pienso en Martin Luther King. Alguno más de cabotaje en nuestra zona, pienso en Pepe Mujica, más allá de que vos estés de acuerdo o no con su visión de la política, sí valoro, aprecio y agradezco lo que fue su aporte. Porque yo veía en esa persona una mirada muy noble y que lo único que quería era contribuir a mejorar la vida de las personas. Más allá de banderas o cuadros políticos. Entonces por eso el libro inicia con ese primer capítulo para que no desconozcamos que hay una dimensión álmica y espiritual detrás, que por ahí hoy en día en ciertos liderazgos la estamos desconociendo un poco. Entonces, ¿cómo fue para vos la experiencia de escribir un libro que, viniendo vos de un terreno más corporativo, del marketing, la administración de empresas, que aborda el tema desde una perspectiva por lo menos no tradicional? Yo creo que es un mix bastante particular, porque por un lado mi formación, si bien es una carrera dentro de lo que podríamos ser humanista, porque yo estudié licenciatura en administración de empresas, tengo una MBA, no deja de ser una parte dura de tu formación. Por eso estamos hablando de que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Uno es el de raciocinio, intelecto, 2 más 2, razón, el raso. Y el otro es el hemisferio izquierdo, que es el de las artes, el de la ciencia, el de la danza, el de lo etéreo, el de lo sutil, el del mundo álmico y espiritual, podríamos decir. Y no sé, mi formación académica vino por este win y después la vida me fue llevando por otros descubrimientos, inquietudes, más relacionadas con lo que es el aspecto más blando del ser humano, si se quiere. Y así que bueno, así fue como empecé a transitar un camino espiritual hace más de 15 años, muy interesado en lo que era la meditación. A mí, yo tenía 15, 16, 17 años y leía muchos autores, muchos maestros espirituales, y el solo hecho de leer cierta lectura a mí me producía mucha paz. Entonces yo decía, si solo leyendo yo puedo experimentar un poco de quietud, un poco de sosiego, de paz, lo que debe ser experimentar los beneficios de la meditación. Pues yo te puedo explicar durante horas cuál es el sabor de la miel, pero hasta que vos no la degustás en carne propia. Y dije, quiero probarla, quiero... Y así que bueno, así fue que se inició hace 15 años exactamente, un camino de descubrimiento, de introspección, de ir hacia adentro, a través de la meditación, de la respiración, técnicas de respiración, del yoga. Y así fue como se fue gestando esta otra parte de mi beta, de mi formación. Estuve durante muchos años muy activo en una ONG que se llama El Arte de Vivir, dictando seminarios y cursos. Y ya hará 4 años por ahí que mi prioridad y mi foco por ahí estuvo puesto en otras aristas. Así fue como empecé a participar activamente en política. Ocupé un puesto en el gobierno de la ciudad. Hoy en algún punto sigo involucrado, pues estoy trabajando en una empresa que pertenece al gobierno de la ciudad. Y bueno, en algún punto era como decir, todo este servicio que yo lo hice durante muchos años en una ONG, quise empezar como a destinarlo a lo que es la arena política. Política como herramienta para transformar la vida de las personas. Sobre todo en una época donde, sin entrar en partidismos, yo veía como que en la política en mi país había una falta de conciencia, falta de amor, de humildad y de querer servir a los demás. Entonces dije, bueno, quiero aportar mi granito, por más mínimo que fuere. Y así fue que empecé a participar activamente, a trabajar dentro de la política. Y hoy, luego de estar durante 3-4 años, en algún punto, olfateándolas de cerca, me di cuenta que en realidad mi foco y mi norte no está en transformarme en político, sino en transformar a los políticos. Bueno, es lo que yo te decía, tenés que hacer algo, no es imperativo lo que te estoy diciendo, digo... Lo que usted diga. Si fuera tan fácil te lo diría, sí, claro, porque la idea es buena. Es decir, como te decía, generando buenos políticos, buenas personas, buenos dirigentes, ¿no? Los negocios traen confort material, has dicho por ahí en tu libro, y la espiritualidad
trae confort mental y emocional. Qué sencillo, qué simple, qué fácil, qué al alcance de cualquiera, pero qué poco escuchado que es esto y qué poco practicado que es esto, ¿no? Yo no comparto nada en el libro, no es que me bajó el EMC al cuadrado, no, por favor. Son cosas simples, Claro. pero que si las personas, sobre todo aquellos que desempeñan y juegan un rol activo en la sociedad, estuviesen ancladas en su ser, Ujú. esto de la generosidad, esto del servir a los demás, yo veo mucho egoísmo. Yo anoche veía, se está discutiendo en el Congreso de la Nación si los legisladores del Parlasur van a cobrar 150.000 pesos por mes La dieta. por actividades que van a empezar a trabajar dentro de 4 años. Yo digo, y es una vez más falta de conciencia. Entonces, Claro. una persona que logre estar anclado en su ser, los valores humanos, como el querer servir a los demás, el querer ayudar, colaborar, la amabilidad, la dulzura, la calidez, simplemente surgen porque es nuestra propia naturaleza. Claro. Entonces, por eso, y sí, los negocios traen confort material, y la espiritualidad trae confort emocional, trae paz a la mente. Entonces yo digo, para gestionar con conciencia, porque lo que hablamos es imprimirle conciencia a cada minuto de tu día laboral o lo que fuere. Para gestionar con conciencia, sea esto una empresa, una ciudad, una provincia o un país, solo 3 cosas, desde mi juicio y desde Sí. mi manera de observar la vida, Ujú. yo siento que son indispensables y hasta te diría suficientes. ¿Cuáles son? La primera es gestionar con conciencia basado en el servicio a los demás. Incondicional. No importa si vos sos un presidente con una casaca política y un intendente que es de otro partido. No importa. Porque ahí hay gente que no tiene cloacas Ujú. y que no tiene agua potable para vivir. Gestionar con conciencia. Pero una de estas 3 cosas que yo considero son indispensables, una depende de la otra y la otra de la otra. A ver. No vas a gestionar con conciencia si no hay amor en tu corazón. Ujú. Y no vas a tener amor en tu corazón si no hay paz en la mente. Ujú. El amor surge simplemente cuando el alma está en paz, cuando la mente está en paz. Entonces, el primer requisito para que un político, un líder o un empresario llegue a ser un líder consciente es que haya paz en su mente. Es imprescindible. Y luego lo por demás eso se da por añadidura. Confucio lo dijo muy bien. Confucio, gran sabio, Sí, claro. que ha pasado por esta tierra, Ujú. él dice: una persona no puede administrar un país si no puede administrar su provincia. Una persona no puede administrar su provincia si no puede administrar su ciudad. Una persona no puede administrar su ciudad si no puede administrar su empresa. Una persona no puede administrar su empresa si no está en condiciones de gobernarse a sí mismo. Solo cuando te puedes gobernar a ti mismo, estás en condiciones de gobernar una ciudad, una empresa, una provincia, o incluso un país. Claro. Entonces acá yo diría que la piedra angular de todo esto es la paz mental. La paz mental. De ahí proviene el amor y de ahí proviene la conciencia. Somos la fuente de todo eso. Qué bueno, qué bueno. Hay que acudir a esa fuente nada más. Yo te voy a invitar a una cosa. Realmente se nos queda el tiempo más que corto. Pero, y el tema más que grande, más que largo. Que me encanta que así sea, ¿no? Porque sería grave que fuese al revés, ¿no? Pero que nos vamos a faltara hacer, tema. podemos hacer una invitación. Entonces eso te iba a decir. Vamos a hacer una invitación a hablar un poco con un caso práctico, una linda experiencia de de servicio lo que a él los está demás. diciendo. Sí, sí, sí. Exactamente. Se han alineado los astros. Y te ¿no? invitamos a compartirlo Que y lo a que escuches. sigamos explorándolo juntos. Que escuches esta entrevista que vamos a hacer y luego seguimos hablando del tema. Estoy aprendiendo a escuchar, así que será muy lindo. Ah, qué bueno, qué permitirme bueno. escuchar nada más. Qué bueno, buenísimo. Quédate ahí un segundito. Qué relación, ¿no es cierto? Otra vez acá con Alejo. Y qué relación con lo que estabas diciendo antes del corte y antes de ir a hablar con Gonzalo. Y con lo que Gonzalo trajo aquí a la radio. Muy interesante, muy bueno. Y realmente da gusto encontrar gente que se ocupa de estas cosas, ¿no es cierto? Necesitaríamos un ejército de esto. Habiendo tantos otros que se dedican a hacer tantas cosas mal hechas. Bueno, hágase su voluntad. Así se llama este libro. ¿La de voluntad Alejo. de quién? Claro. A ver, contanos. ¿Y qué se va a hacer? A ver. La voluntad de quién. Empecemos por ahí. Siempre con un amigo, siempre nos hace un chiste y dice: no, bueno, y agradecer, y entre paréntesis, a quien corresponda. Claro. Que se haga cargo el que lo prometió. Recibe, sí, tal cual. Mira, en realidad está claro que yo me refería a la voluntad de Dios. Claro. Eso. El tema es que si vamos a empezar a hablar de Dios, tenemos que definir si
lo tomamos a Dios como un concepto o lo tomamos a Dios como una experiencia. A ver esa diferencia, a ver. Todo lo que es conceptual viene de la mente, del intelecto. Ujú, Y cuando hablamos de experiencia, va más relacionado con el corazón. ujú, Esto es conocimiento ujú. y esto es sabiduría. Esto es intelecto y esto es corazón. Se toca mientras dice esto la parte izquierda, porque estamos en la radio, entonces no terminamos. Cuando digo entendiendo. esto, la cabeza, Exacto, la cuando digo parte intelecto, izquierda la de la cabeza, y cabeza cuando y la digo el corazón. corazón. Intelecto, sabiduría. Hay mucha gente que conoce mucho, pero sabe muy poco. Ujú, Tenía mucho conocimiento intelectual, pero no así sabiduría práctica Claro. para el día a día. Pienso en Nietzsche, en Schopenhauer, en Freud, que yo los leía de jovencito, y yo decía, pero estas mentes fueron brillantes, cómo contribuyeron a la evolución de la humanidad. Sin embargo, sus vidas fueron inmersas en la miseria, en la tristeza, en la depresión. Entonces, ¿de qué te vale conocer mucho? ujú. Y perdón que me tome el atrevimiento de emitir un juicio sobre estos No. popes de la mente, Claro. pero ¿de qué te vale conocer tanto si sabes muy poco? ¿De qué te vale, mi queridísimo Schopenhauer, de qué valió conocer tanto si has perdido la capacidad para sonreír? Mm, Schopenhauer fue una... De hecho, vos, las imágenes que ves de todos estos grosos, yo no veo una foto de Nietzsche sonriendo. O por ahí en esa época no se estilaba mucho, pero simple. Si vos tenés absolutamente todo en la vida, y cuando digo todo es, todo. cada uno sabrá qué es lo que necesita. Claro. Pero si vos tenés todo eso y perdiste la capacidad para sonreír, Ujú. ¿vale de algo? No. Entonces, volviendo a tu pregunta, hágase la voluntad de quién, de Dios. Yo lo tomo a Dios como, no como un concepto, sino una experiencia. Si vos decís, Dios es amor, donde hay amor está Dios. Si vos decís, Dios es omnipresente, ¿qué quiere decir? Que está absolutamente en todos lados. Claro. Si vos decís que es todopoderoso, ¿qué quiere decir? Que todo lo puede. Si vos decís que es omnisciente, ¿qué quiere decir? Que todo lo sabe. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos decir que en esta sala está Dios presente. Ujú. Le preguntaron a Chopra una vez, dígame, Deepak, ¿y usted lo vio a Dios alguna vez? Le preguntan a una mujer que una periodista. ¿Usted lo vio a Dios alguna vez? Y él le dijo, no quiero que te sonrojes, pero veo que me está mirando. No hay nada que esté por fuera de Dios. Y cuando digo nada es absolutamente nada, porque si yo decís, Dios es omnipresente. Ah, no, solo está en la iglesia o solo está en... Y de hecho, no sé si está por ahí tan presente en las religiones más que sí en la espiritualidad. Porque una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Claro, la Entonces, institucionalización de esa religión después es otro proceso. Exactamente. Entonces, hágase la voluntad de quién. Y yo me tomé el atrevimiento de decir, ¿cómo será la voluntad de Dios Ujú. respecto a nuestros políticos, respecto a nuestros líderes, respecto a nuestros empresarios? Y me tomé el atrevimiento de emitir un juicio de cómo sería hágase su voluntad. A ver, ¿qué quisiera Dios por parte de nosotros como políticos si te dieron el enorme privilegio de estar ahí De conducir. direccionando los recursos que le pueden cambiar la vida a millones de personas? Y anoche estaba discutiendo el Congreso si se les va a pagar 150.000 pesos a los legisladores del Parlasur que van a empezar a trabajar dentro de 4 años. Es decir, ni siquiera estamos dando balbuceos de lo que es un liderazgo consciente. Claro. Obviamente que el presidente, de hecho ayer estuvo en mi tierra, en Reconquista, en Santa Fe, Así. y él estuvo en Santa Fe Capital viendo las obras, lo que va a hacer el Metrobús allá, y él dijo que el incremento, salvándolo del Parlasur, estamos hablando del dietazo ahora, viste que quieren... Sí. Él dijo que sea en relación al esfuerzo que hace cada Razonable uno. y claro. Y hay mucha gente de Cambiemos que incluso votó por el incremento de un 46%. Sí, creo que 47, está, ¿no? sí. Entonces, estamos dando pequeños balbuceos del síndrome de lo que es el político consciente. ¿Qué te parece que, a ver, si tuvieras que elegir, qué cosas deberían estar en el eje para empezar a desarrollar la conciencia en diferentes estilos de liderazgo? Mirá, voy a hablar en base a lo que yo conozco y lo que yo experimenté. Porque si yo me tomo el atrevimiento de emitir un juicio de algo que yo no experimenté, no es más que un juicio producto de mi imaginación sobre eso que yo intuyo que puede llegar a contribuir. Yo hablo de lo que a mí me hizo bien. Yo creo que la meditación acá es clave, porque la meditación nos pone en contacto con nuestra fuente, con la fuente,
y es lo que te lleva hacia adentro. Estamos todo el tiempo, nuestra mente, en sánscrito, en namá y maná. Namá, maná. Estamos todo el tiempo hacia afuera. Namá es ir hacia adentro. Estamos desde las 8 de la mañana que nos levantamos, te interactúas con tu hijo en el desayuno, te vas a trabajar, estás todo el tiempo hacia afuera. Esos 20, 25 minutos a la mañana y 20 minutos a la tarde en que vas hacia adentro, yo creo que es la piedra angular para lograr políticos o empresarios o ciudadanos más conscientes. La meditación te lleva hacia ese espacio de quietud, de silencio, que nos pone en contacto con nuestra fuente. ¿Que cuál es nuestra fuente? Somos amor, somos paz. Simplemente que estamos lejos de esa fuente que es la que provee lo que es la paz, lo que es el amor. Entonces, para mí, desde mi humilde opinión, yo siento que la meditación es imprescindible para lograr este nivel de conciencia. Y sobre todo, 20 minutos de meditación profunda equivalen a 6-8 horas de sueño. No estoy diciendo que aquellos que meditan no tienen que dormir más. Claro, que dormir. claro. Sí. Pero es el mayor sosiego que se le puede dar a la mente, es el mayor reposo y el mayor descanso que se puede dar a la mente. Todo el estrés que vos agarrás hoy, manejar con tráfico, ir al banco, supermercado, el trabajo, los mails, las redes sociales, te levantás y tenés WhatsApp, laborales, ya todo hoy está. Llegás a tu casa a la noche exhausto. Y una de las mayores fuentes de energía es la meditación. Entonces no solo estás eliminando todo el estrés, la respiración y la meditación van de la mano, es como Ortega y Gasset, como Donato y Estefano. Exacto. Van de la mano. Entonces, 20 minutos, unos minutos de respiración y de meditación, no solo te permiten sacar todo el estrés del día anterior, que ¿qué es el estrés? Emociones negativas, bronca, angustia, impotencia. Sí. Conflictos No no solo, resueltos. Claro. no solo te permite eliminar el estrés, sino también que te eleva el nivel de energía. Que si ustedes me permiten hilar fino, Sí, claro. en la vida absolutamente todo depende del nivel de energía. Prana se dice en sánscrito, los japoneses lo llaman ki, de ahí viene el reiki, los chinos lo llaman chi, de ahí viene el tai chi chuan, y en sánscrito se dice prana. Todo en la vida depende del nivel de prana. En el 95-96% de los casos de la gente depresiva es que tiene el nivel de energía muy bajo. Los niños, que vos los ves con esas miradas luminosas, llenas de vida, de alegría, de entusiasmo, es porque tienen un nivel de energía alto. Si vos pones dos personas con las mismas cualidades, las mismas potencialidades, ante la misma adversidad, pero te pongo las manos en el fuego, que la persona tiene mayor nivel de energía, va a estar en mejores condiciones de atravesar esa adversidad. Entonces yo creo que la piedra acá es una herramienta que nos lleva hacia adentro. En mi caso y en mi experiencia fue la respiración y la meditación. Por supuesto, porque además el ejercicio de introspección nos ayuda a comunicarnos con el otro de manera más efectiva. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué experiencia tenés en el sentido de que hay mucha gente que, partiendo de la base que tenemos generaciones distintas, ¿no? Estoy pisando los 70. Yo cumplí los 24. Claro, no, sí se nota. Ay, qué suerte que Gracias, tienen, claro, están en una ¿viste? etapa tan linda. Eh, Yo estoy en los 40 hace 30, imagínate. yo estoy en los 40 hace 30. Yo tengo casi 70. 38 y bien puestos. Claro. No, Me estoy tocando la cabeza, digo para el oyente que... yo tengo mi hijo menor que tiene 38, siempre digo lo mismo. Nació en el 78. Y claro, bueno, tengo uno de esas edades, entre 38 y 40, y 41. Bueno, pero lo cierto es que diciéndote que en mi generación no escucho tanto de la meditación. Sin embargo, en cuanto empiezo a bajar en edades, cada vez más gente va haciendo uso de estas prácticas que vos estás diciendo. ¿Qué experiencia tenés? ¿Conocés? ¿La gente está realmente tomando esto muy en serio? ¿Se aplica en empresas? Es muy buena tu pregunta, José. Primero que yo me pregunto, ¿cómo hacen los políticos, los empresarios para vivir sin la meditación? Yo no me pregunto si hay algunos que caen. Claro, yo me pregunto cómo hace esta gente para soportar el ritmo de lo que es la arena política, lo que son las presiones, porque tapás un hueco y te salta el otro, y salta el gremio, ¿cómo hacen esas personas para vivirse en la meditación? Y yo siento también como que muchas decisiones, o los notás en sus miradas cuando hablan, es producto de viste cuando decís pasado rosca. Entonces, cada vez más es más normal que políticos mediten. Conozco varios que utilizan la respiración y la meditación cada día de su vida. Conozco cada vez más empresarios, conozco cada vez más líderes
incluido presidentes de países, presidentes de CEOs, Que se toman muy en serio. presidente del Banco Mundial, es una persona Claro. que respira y medita a diario. Respira, me refiero a estas técnicas, ¿no? Sí, sí. Yo siento que es cada vez más, de hecho estamos hablando ahora de lo que es la respiración y la meditación en un programa de radio. Estoy invitado a participar en el Congreso de la Nación dentro de unos días a presentar el libro y seguramente surja el tema de la meditación. En el Congreso de la Nación, el Parlamento Europeo, se hacen meditaciones guiadas cada tanto, es decir, cada vez más es más normal y nos vamos a preguntar, che, ¿cómo hace esta gente para vivir sin la meditación? Y también en otros espacios, ¿no? Hace poco leía un artículo sobre una escuela, creo que de Islandia, pero me puedo estar equivocando, que incluía en su jardín de infantes estrategias de meditación En el jardín de infantes. en el jardín de infantes y que vieron reducido en un amplio margen, por ejemplo, los casos de violencia, bullying, agresiones entre compañeros. Qué bueno. Finlandia, lo que decís, es, no me sorprende que sea Finlandia porque es el ícono mundial Claro, que es de educación educación, sí, consciente claro. y en base a estos. Conozco colegios que les enseñan a los niños a meditar. Hay colegios en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. Hay colegios en Argentina donde a los niños se les enseña también a meditar. Es cada vez más, cada vez más. En las cárceles se reducen la violencia y el conflicto entre los internos entre un 60 y 70% aquellos que meditan. En las cárceles cada vez está más metido en la respiración y la meditación. ¿Estás escuchando una musiquita de fondo? Escucho un hermoso violín. ¿Viste? Esto nos está diciendo nuestro operador, tiene una manera muy sutil y muy agradable de decirnos que, chicos, el tiempo se está acabando. Y es una pena porque nos habíamos quedado en el tema este, nos encantó tenerte aquí, Alejo, nos has traído un montón de cosas lindas para escuchar. Obviamente no debería ser la única vez y te vamos a llamar más de una vez y siempre que tengas tiempo que nos puedas dispensar será fantástico. No solo sería un placer, me he sentido como en casa, fueron muy cálidos los dos, y sobre todo es una causa muy noble lo que hay detrás de este programa, así que a disposición cuando esté. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si los astros siguen alineados, el próximo jueves a las 2 de la tarde.